Después del ejemplo que comprobamos con la ayuda del programa EH de IECA, hoy vamos a revisar el mismo ejemplo con un programa estándar en el mercado de la construcción, que es el programa de CIPE Ingenieros. A diferencia del programa de IECA, el programa de CIPE Ingenieros es un programa mucho más completo, dirigido a la producción de la oficina técnica. Por tanto, no solo calcula, sino que nos permite una salida de CAD muy avanzada para hacer incluso los planos de detalle. La ventaja que tiene el programa CIPE respecto al programa IECA es que es un programa global para el cálculo de estructuras en su conjunto y no solo de elementos aislados o el trabajo de comprobación sección a sección. Por ello es mucho más complejo de utilizar, aunque la información que nos da es muy completa, pero no desmerece en absoluto tampoco la del programa que hemos utilizado anteriormente. Como que en este ejemplo sencillo vamos a analizar una sola viga de uno de los pórticos, en este caso el pórtico central, vamos a recordar los datos de partida para poder solucionar el cálculo de las deformaciones de la viga en cuestión. Se trata de un forjado unidireccional con unas luces entre pilares de 7 metros y una distancia entre los apoyos del pórtico también de 7 metros. Y la viga que nosotros vamos a comprobar es la viga central de 7 metros, que recordemos en su predimensionado tenía una sección de un ancho de 40 centímetros y un canto de 70 centímetros con una armadura que en el caso del ejemplo anterior ya comprobamos, y hoy veremos, después de analizar la sección, cómo podemos calcular incluso el armado y la distribución de las armaduras a lo largo de toda la viga. Por tanto, tenemos la distribución en planta y vamos a ver que utilizaremos para el forjado, la cimentación y los pilares, es decir, para el conjunto de la estructura, una característica de hormigón es un HA25, esto quiere decir resistencia a la compresión a los 28 días de 25 newtons milímetro cuadrado, y dado que estamos trabajando a nivel normal, es decir, con un control estadístico a nivel normal, el coeficiente de minoración de la resistencia de este hormigón será de 1,15 de acuerdo con lo que dice la EH. Por otro lado, el acero es un acero B500, es decir, límite elástico 500 newtons milímetro cuadrado, y el coeficiente de seguridad de minoración de la resistencia del acero en este caso es de 1,10. Recordemos que, de acuerdo con la norma, este 1,10 también puede ser 1,15 en el nivel normal, pero que si tenemos el sello de calidad en el acero podemos disminuirlo a 1,10. Una vez analizados las características de los materiales, vamos a hacer, igual que hicimos en el ejemplo anterior, la ponderación de las acciones que vamos a utilizar en este ejemplo. Recordemos que el forjado, el peso propio del forjado, nosotros lo introduciremos directamente en el programa cuando definamos el canto y las características del forjado unidireccional, y ahora vamos a analizar simplemente cuál es la sobrecarga de uso. Supongamos que es un edificio un edificio habitual de construcción de viviendas y por tanto la sobrecarga de uso es de 2 kilonewtons por metro cuadrado, y que utilizaremos como cargas muertas dos conceptos que ya los vimos también en el ejemplo anterior, que son un pavimento de 1 kilonewton por metro cuadrado y después la tabiquería de 1 kilonewton por metro cuadrado. Y fijémonos que estos dos conceptos en la introducción de cargas en el tiempo los separaremos en dos estadios diferentes. Los primeros 100 kilos, es decir, el primer 1 kilonewton por metro cuadrado correspondiente al pavimento o a la tabiquería, en este caso lo introduciremos el 50% de la carga a los 90 días después de haber construido el forjado, mientras que el 100% de la carga muerta correspondiente al pavimento lo aplicaremos a los 120 días
de haberse descimbrado el forjado. Esto quiere decir que una primera parte de la carga muerta se aplicará a los 3 meses, mientras que la segunda parte de la carga muerta se aplicará a los 4 meses. Por tanto, tenemos una distribución en el tiempo de la carga muerta diferente en 2 escalones, cosa que en el ejemplo anterior, por limitaciones del propio programa, solo pudimos hacer con un solo escalón, debido a que la tabiquería del pavimento lo debíamos introducir de manera conjunta. Y por último, sabemos que la sobrecarga de uso, es decir, que la estructura entraría en funcionamiento, lo que en términos técnicos hablábamos de valor a tiempo infinito o al tiempo en que aplicaríamos la sobrecarga de uso, a los 12 meses, que es un año. Por lo cual, según los conceptos que ya vimos, pasados los 90 días, los 120 días y desde luego desde el tiempo de descimbrado, ya iremos acumulando 2 tipos de deformaciones, como son las cargas instantáneas en los momentos de aplicar las cargas, y a partir de una semana, 15 días, empezaría a contar el tiempo para la acumulación de la flecha diferida producida por esta porción de carga. Una vez introducidos estos conceptos, pasaríamos al cálculo directo de la viga en cuestión que vamos a analizar, con lo cual el programa ya nos arroja una primera versión del armado. Fijémonos que nos da una ley de momentos flectores con unos valores máximos, en este caso los valores de empotramiento o vulgarmente llamados de negativos, en este caso una punta de 112,45 kN/metro. En el centro del vano, en el momento positivo, tenemos un valor máximo de 485,77 kN/metro y en el extremo derecho, en este caso por ser simétrico, tendremos un valor exactamente equiparable al del empotramiento izquierdo de 114,75 kN/metro. Fijémonos que este empotramiento es debido a la continuidad del pórtico con los pilares. Debido a que los pilares tienen una inercia menor que la propia viga, debido a que la sección es algo más reducida que la viga de 40×70, el reparto de momentos en este punto, en función de las inercias que convergen en el nudo, nos da un cierto empotramiento, que son estos 114,75. Fijémonos que a grandes rasgos la proporción entre el momento positivo y el momento negativo es una proporción aproximadamente, haciendo números redondos, de 1 a 4. También vemos en el gráfico inferior que la envolvente de las armaduras, en este caso las líneas de color verde, nos unifican las armaduras efectivas que tienen unos valores máximos que podemos leer en la curva de color rojo, que es el área necesaria de cálculo. Vemos que esta área necesaria en los 2 extremos, derecho e izquierdo, son empotramientos que, según el gráfico, en ordenadas tenemos áreas y en abscisas tenemos la posición exactamente de la sección máxima armada. En los 2 extremos estamos alrededor de los 8 centímetros cuadrados de acero, mientras que en el centro del vano estamos entre 18 y 20, podríamos redondear a un valor que estará próximo a los 19 centímetros cuadrados. Y esta combinación de acero es la propuesta que en el programa, entre comillas, todavía sin cocinar, es decir, sin redondear ni unificar, nos da los valores, en este caso, en el momento negativo, de 4/10 más 3/10 más 3/10 de continuidad. Estamos hablando de unos 10 redondos del 10 en los extremos, que corresponderían a estos 8 centímetros cuadrados. Mientras que en el centro del vano tendríamos la suma de 4 redondos del 16 más un 25 más 2 20, que equivaldrían a estos 19 centímetros cuadrados. Como el objeto de esta práctica no es el armado de la viga, sino el cálculo de las flechas, luego en postproducción de esta propuesta que nos hace el ordenador, nosotros podríamos cambiar estos redondos propuestos y unificarlos de manera que no mezclemos tantos calibres diferentes
y podríamos unificarlo todo a redondos del 20 o a redondos del 25 para simplificar la armadura de la viga. En cualquier caso, como que están cubiertos los valores de los momentos con esta armadura, podemos pasar ya al cálculo de las deformaciones en los puntos que nos indican. Una vez hemos calculado el armado de la viga y por tanto tenemos las secciones de cada uno de estas secciones de la viga armada, podemos pasar después del cálculo a analizar las deformaciones por flecha. En este punto conviene hacer algunas consideraciones para entender cuáles son los cálculos que hace el ordenador. Fijémonos, de acuerdo con lo que hemos ido viendo en la exposición de los estados límites en servicio, que la ley de momentos flectores solicitará a las secciones de esta viga de manera diferente. Esto quiere decir que en el vano central, allá donde corresponde al momento máximo, tendremos una inercia fisurada y por tanto una inercia equivalente de cálculo diferente a la de los apoyos. De acuerdo con lo que dice la norma, para buscar la inercia de cálculo a lo largo de toda la viga, podemos hacer una media ponderada entre la inercia de la sección más solicitada en el centro, más las inercias de los apoyos, debido a que los momentos flectores en un caso y en otro harán que la rigidez de estas secciones sea diferente. Para calcular de acuerdo con la ley de Branson y buscar la inercia equivalente, nosotros vamos a buscar una inercia ponderada que iguale la inercia media a lo largo de toda la viga, comprobando los valores en el centro del vano y en los dos extremos. Y esto se hace a partir de una ponderación en donde tomaremos el 25% de la inercia equivalente en los empotramientos extremos y el 50% de la inercia equivalente en el centro del vano. Hecha esta consideración, nosotros para cada escalón de carga, es decir, en el momento del descimbrado, cuando apliquemos el 50% de la carga de tabiquería, cuando carguemos el 50% del pavimento y finalmente cuando carguemos la sobrecarga de uso en la combinación de acciones cuasi permanente, podremos estudiar en cada caso cuál es la deformación instantánea y también la deformación diferida en cada caso. Por tanto, vamos a ver en primer lugar cuál es la flecha instantánea debida al peso propio, a las cargas muertas y a la sobrecarga de uso. Y fijémonos que en nuestro gráfico tenemos tres valores que son la línea verde, que corresponde a las deformaciones instantáneas, la línea de color naranja, que corresponde a las deformaciones a plazo infinito, y por último tenemos el concepto de flecha activa, que es la diferencia entre las dos deformaciones debida a una deformación inicial del propio forjado más la debida a las cargas muertas que se han ido colocando en dos escalones de tiempo diferentes. Por tanto, en el programa podemos calcular directamente cuáles son las flechas resultantes a tiempo infinito debido a las diferentes cargas que hemos ido aplicando. Si nos fijamos, en el propio programa hay la combinación de cargas cuasi permanentes que tienen presente la combinación, en primer lugar, de peso propio más cargas muertas, es decir, tabiquería más pavimentos, y finalmente el peso propio más cargas muertas de tabiquería y pavimento y el 30% de la sobrecarga de uso. Aplicando esta combinación a tiempo infinito, obtenemos una deformación máxima total próxima a los 20 milímetros, 19,90 en este caso, que sería la deformación máxima prevista para esta viga a tiempo infinito. Recordemos que esto quiere decir una vez haya pasado 5 años después de que esta estructura haya entrado en servicio. Y recordemos que mediante el coeficiente de fluencia, una vez calculadas las flechas instantáneas, nosotros para cada escalón de cargas podemos ir calculando en cada caso cuál es la deformación añadida
para cada escalón de carga y así llegar al cálculo de la flecha a tiempo infinito.